Edad Media, historia de la educación. El cristianismo con su poder divino se había encargado de transformar el mundo antiguo en un mundo nuevo, y pronto hizo sentir su influjo por todas partes y en todas las cosas. La educación y la instrucción recibieron grande impulso y presentaron nueva faz conforme con el destino presente y futuro del hombre. No faltó quien pretendiese que donde está la fe, la ciencia es inútil, pero no hallaron eco semejantes doctrinas porque contaba la Iglesia con muchos hombres distinguidos, que al abandonar el paganismo conservaban la afición a los estudios científicos y porque los padres de la Iglesia de más renombre, como San Clemente de Alejandría, San Crisóstomo, San Gregorio Nacianceno, San Agustín, San Jerónimo y otros, defendían con todo su poder los fueros de la ciencia. Las cosas, sin embargo, no podían permanecer largo tiempo en semejante estado, pues el espíritu del Evangelio penetraba en la sociedad, y a medida que se extendían sus saludables doctrinas, las escuelas y establecimientos paganos debían someterse, por fin, a la cultura cristiana. La escasez del tesoro público no permitía a los emperadores sostener los establecimientos de educación. Los pueblos carecían de los medios necesarios de atender a tales servicios, y las escuelas desaparecieron insensiblemente. Sin embargo, los hijos de los cristianos debían instruirse en la religión, y los que aspiraban al estado eclesiástico debían prepararse también para su carrera. Esta necesidad a que se agregan las pacíficas relaciones de los bárbaros con los cristianos después de las primeras contiendas contribuyó a que los intereses de la civilización estuvieran en manos del clero desde el siglo IX hasta el siglo VI. En este orden de cosas que fue un bien inmerso, perjudicó sin embargo el progreso de las ciencias, porque todas las escuelas se impregnaron del carácter teológico. Los conocimientos humanos se modularon en un todo a la fe de la Iglesia, y se estableció completamente el despotismo intelectual. Durante este tiempo se ensanchaba la instrucción en las escuelas, sobre todo en las del Orden de San Benito, y particularmente en Irlanda, Escocia e Inglaterra. La reputación de las escuelas de Irlanda se extendió por todas partes, de suerte que acudían muchos alumnos del continente a instruirse en ellas en la Biblia. Los conventos de Escocia e Inglaterra participaron pronto de la misma gloria, de suerte que mientras crecía la barbarie en otros países, se refugiaban las ciencias a los conventos de las islas británicas. Carlomagno fundó sus estados 3 especies de establecimientos de instrucción: escuelas para el pueblo, escuelas superiores y seminarios de música. En las escuelas populares aprendían los niños a leer, escribir y contar. Más tarde, Teodulfo, obispo de Orleans, hizo establecer escuelas de esta clase en todos los pueblos de su diócesis, disponiendo que la enseñanza fuese gratuita, a fin de que hasta los más pobres pudieran adquirir la instrucción necesaria a los ciudadanos de los establecimientos superiores. El más antiguo es la escuela de la corte, Schola Palatina. En Alemania, donde Bonifacio había preparado los espíritus, obtuvieron excelentes resultados los esfuerzos de Carlomagno. Prosperaron primero las escuelas de los conventos y luego quedaron mucho más atrás que las de las catedrales. En los siglos IX y X, ningún país de la Europa occidental contaba con tantos abades y obispos sabios como Alemania. En ninguna parte se exigían tantos conocimientos a los eclesiásticos y en país otro alguno. Se interesaba más en la nobleza por los progresos de las ciencias. En tiempo de Otón, las relaciones con Italia sostuvieron el impulso que se había dado al saber y desde su tiempo empezó a estudiarse el griego. Solo en Inglaterra podía compararse ventajosamente con Alemania en aquella época. No duraron, sin embargo, largos años aquellos dichosos tiempos ni para uno ni para otro país. Sustrajeron de los conventos de la vigilancia de los obispos y desde entonces, a medida que se enriquecían, se introdujo entre los monjes una vida poco a propósito para los estudios. Perdieron insensiblemente la afición a las ciencias y sus escuelas decayeron completamente. Las de las catedrales no tuvieron mejor suerte, sobre todo desde que los canónigos de Trèveris rompieron el lazo canonical con aprobación del obispo. Seguido generalmente de este ejemplo, se dispersaron los canónigos y desaparecieron sus escuelas. Esta decadencia fue también debida a las relaciones sociales y políticas de los pueblos, que se conocía la civilización de otros países.